Bienvenidos todos. Esperaré. Mm. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, bienvenidos. Dios los bendiga. Es un gusto poder encontrarnos una vez más para compartir la palabra. Gloria a Dios. Vamos a comenzar. En esta oportunidad, hermanos, vamos a estar hablando de algunas características, cualidades que acompañan a todo aquel que es nacido de Dios. Digamos que tiene que ver con los frutos santificadores que hacen evidente que una persona ha nacido de nuevo, es un verdadero creyente, es un verdadero hijo de Dios. De eso vamos a estar hablando. Vamos a hablar de una vida santa, una vida testimonial, que evidencia que una nueva naturaleza existe en nosotros. Porque recuerden que la santificación es fruto de la justificación. No puede haber ninguna persona que haya sido justificada que no anhele vivir una vida santificada y que por esa vida dé testimonio de la obra regeneradora que Dios ha llevado a cabo en su vida. Pero recuerden que el Señor presenta esta experiencia, esta manifestación, llamándola fruto. Es importante ese adjetivo usado, fruto. Un fruto es la consecuencia de un determinado árbol, una determinada planta, que en consecuencia de lo que esa planta es, produce un fruto determinado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fruto, hablamos de una consecuencia, de un efecto, de algo que se produce. Si bien es cierto, nosotros colaboramos en nuestra santificación, la santificación es una obra que la hace el Espíritu Santo en nosotros, porque Él mora en nosotros. Y debemos nosotros desarrollar conciencia de esa obra santificadora que se está llevando a cabo. Porque pudiera ser que hemos nacido de nuevo, que tenemos una experiencia real con Dios, pero que no somos conscientes de esa obra santificadora que Dios lleva a cabo. Y eso puede de alguna manera que nosotros no podamos contribuir, colaborar, participar, y por el contrario, nos cedamos a las, digamos, seamos más conscientes de nuestras propias debilidades y fragilidades al punto que no colaboremos con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y hay que colaborar, ¿no? Poniendo de nuestra parte, leyendo la palabra de Dios, orando, etcétera. Hay una serie de prácticas cristianas a las que nosotros debemos en gracia someternos para que ese proceso santificador se siga llevando a cabo y de manera satisfactoria, ¿no? Entonces, colaboramos. Y para esto quiero remitirme a un ejemplo en Hechos capítulo 22, hablar de un personaje bíblico muy poco conocido, muy poco reconocido, y a veces se tiene más conciencia de el Ananías que aparece en el capítulo 5 del libro de los Hechos, el Ananías que con su esposa
Zafira, pretendieron engañar a Dios, al Espíritu Santo, a Pedro, a la congregación, haciendo una simulación de algo que realmente no estaban llevando a cabo. Pero ese es un Ananías que aparece allá en Hechos capítulo 5. Hay otro Ananías, del cual me gustaría hacerlo también conocido, que aparece en Hechos capítulo 22. Por cierto, Ananías es un nombre hebreo que significa Jehová es misericordioso. Jehová es misericordioso. Pero también significa, fíjense, también significa el consentido de Dios. ¿Qué le parece ese nombre? El consentido de Dios, el preferido de Dios. ¿No? Vale la pena conocer el significado de ese nombre. Quién sabe, alguno se anime a poner a su hijo por nombre Ananías, ¿no? Quizás para nuestro oído no suene bonito, sin embargo el significado es realmente maravilloso. El preferido, el consentido de Dios. Eso significa Ananías. Ananías. Fíjese, ¿eh? Qué tremendo nombre el que este hombre ostentaba. Ananías. Hechos capítulo 22, versículos 12 al 16. Voy a leer este pasaje y luego voy a tomar este mismo pasaje como referencia para puntualizar estas características o cualidades que son extraordinarias. Cuando decimos extraordinarias, hablamos de cualidades que sobrepasan lo ordinario. Cualidades que sobrepasan lo ordinario. Lo ordinario puede ser claramente o fácilmente reconocido, pero lo extraordinario es algo que sobresale, ¿no? Es algo que va más allá de lo ordinario, ¿no? Más allá de lo ordinario. Estas cualidades extraordinarias solo la pueden ostentar los nacidos de Dios, los nacidos de nuevo, los verdaderos creyentes. Déjenme puntualizarlo de esa manera. Los verdaderos creyentes. Porque como indiqué en un principio, es un fruto, es algo que no podemos producir nosotros de manera natural. Es algo que nosotros no podemos prefabricar, aunque algunos lo intentan, ¿no? Algunos lo intentan, pero fracasan en ese intento porque es una obra de Dios, es una obra espiritual, sobrenatural, que se destaca sobre otras obras que Dios ha llevado a cabo. La Biblia dice que somos una nueva creación, una nueva criatura. En algunas traducciones dice somos el poema de Dios o la máxima expresión de su poder, ¿no? La máxima expresión de su poder. Estamos hablando de los creyentes, de los regenerados, de los nacidos de nuevo. Quiero apuntalar sobre el hecho de que estas son características o cualidades que solo los regenerados, las nuevas criaturas pueden dar, porque sobrepasa lo natural. Es algo que solamente Dios lleva a cabo en aquellos que son sus hijos, sus hijos. Y por eso estoy usando este ejemplo bíblico en la vida de un personaje llamado Ananías. Esto se encuentra en Hechos capítulo 22, versículos 12 al 16. Déjenme leer este pasaje. Dice, y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí, y poniéndose a mi lado, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese instante alcé los ojos y lo miré, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad. Gloria a Dios, la designación divina. Y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído.
Bendito sea Dios. De lo que has visto y oído. Qué maravilloso. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre. Alabado sea Dios. En estos versículos que hemos leído podemos encontrar estas cualidades de las que vamos a hablar. En el contexto, el apóstol Pablo está dando testimonio de su conversión. Él está contando esa experiencia salvífica que él ha tenido, ese encuentro que él ha tenido con el Señor y lo que sucedió alrededor de esa experiencia. Y él va a contar sus primeros contactos, sus primeros contactos con, con estos cristianos, digamos, con estos hermanos a los que él va a conocer, y él va a resaltar esta experiencia, porque va a contar de un personaje llamado Ananías, que da la impresión por la narrativa que Pablo hace de él, que Pablo fue realmente impresionado por este hombre. El testimonio o la vida de este hombre llamado Ananías había causado un gran impacto al apóstol Pablo, que dando testimonio de este personaje, destaca esas características que a él lo han impactado. Repito, estas características o cualidades son frutos de la obra de Dios en los verdaderos nacidos de nuevo. Son actitudes que debemos nosotros adoptar de manera natural porque somos hijos de Dios. En primer lugar, Pablo llama a este personaje, Ananías, que repito, el nombre significa el consentido de Dios, el preferido de Dios, aleluya, bendito nombre. Destaca de este personaje que era piadoso. Piadoso. Esta palabra casi ha perdido significado, valor en estos tiempos contemporáneos. Usualmente no se habla de personas como piadosas, salvo en círculos pequeños de la iglesia, ¿no? Pero normalmente no es una palabra muy popular, no es una palabra muy popular, pero es una palabra significativa, porque piadoso significa que tenía una actitud misericordiosa, una actitud fervorosa, una actitud comprometida con Dios. Actitud. O sea, era un hombre que había desarrollado actitudes de gracia, de misericordia, de compasión, de cuidado, que era notorio su interés, ¿no? Su interés. Actitudes. Así que dándole una aplicación práctica a nuestras vidas, podríamos decir que nos corresponde como cristianos desarrollar actitudes piadosas. Actitudes piadosas. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Le dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha. Ejercítate en la piedad. Interesante consejo, ¿no? Ejercítate en la piedad. Es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad.
pudiéramos tomar el mismo consejo nosotros como hijos de Dios y procurar ejercitarnos en ella, ¿no? Ser piadoso. Pastor, ¿cómo puedo yo ser piadoso? ¿Cómo puedo ejercitarme en la piedad? Bueno, desarrollando actitudes misericordiosas, actitudes compasivas, siendo considerado con el prójimo, poniéndonos en el lugar de ellos, teniendo una actitud fervorosa, ferviente, ¿no? Una actitud que refleja un compromiso con Dios, con su palabra. Amén. Entonces, fíjense qué extraordinaria y magnífica cualidad en este personaje llamado Ananías, cualidad, por cierto, que nosotros como creyentes también deberíamos desarrollar. Amén. Una actitud piadosa. Este hombre era un hombre piadoso. Pero además, dice la Escritura, esto es lo que dice Pablo, que era un hombre de buen testimonio. Era un hombre de buen testimonio. Esto ya no apunta a su actitud, esto ya apunta a su conducta, su proceder, su manera de desarrollarse, de actuar, de hacer las cosas, estaban acompañadas de una conducta santa, ejemplar. El apóstol Pablo otra vez le dice a Timoteo, sé ejemplo, ¿no? Sé ejemplo en conducta, amor, paz, paciencia, sé ejemplo, le dice. Entonces, para Ananías era muy importante el cómo pudiera conducirse, al punto que no solamente tenía las actitudes correctas, el fondo, sino las conductas correctas, la forma. Fondo y forma estaban armoniosamente conjugadas en la vida de Ananías. Fondo y forma. El fondo tenía que ver con la actitud, la forma tenía que ver con su conducta. Fondo y forma eran importantes para Ananías y trabajaba las dos de una manera armoniosa. Conducta, un buen testimonio. Esto significa que nosotros deberíamos tener mucho cuidado con nuestros procederes, con nuestras acciones. A veces nosotros decimos, bueno, pero mi intención fue buena, yo quise hacerlo mejor, pero igual hay que ser prudentes y cuidadosos porque pudiera ser que el testimonio que estemos dando para aquellos que nos están observando no sean las adecuadas y no edifiquen sus vidas ni les provoque a ellos conocer al Señor. Entonces nuestra conducta es fundamental. Y afortunadamente podemos garantizar una conducta santa en aquellos que son hijos de Dios porque es el fruto del Espíritu Santo en ellos. Aleluya. Otra cosa interesante en relación a estas cualidades, número 3, dice la Escritura que cuando Ananías se encontró con Saulo, Pablo, él le llamó hermano. Qué interesante. Si usted lee en el contexto, usted puede encontrar que Ananías tuvo dificultades para de manera inmediata acatar la orden que el Señor estaba dando, porque él la cuestionó. Él dijo, Señor, pero este hombre es malo, este hombre persigue a los hermanos, los mete en la cárcel, los tortura. O sea, fue lo que Ananías dijo de Pablo, ¿no? Era el conocimiento natural que Ananías tenía de Pablo. Pero el Señor le dijo, yo lo sé, ¿no? ¿Cómo no lo va a saber ese Señor? Y le dijo, ve, porque este va a ser instrumento, ¿no? Entonces, cuando Ananías llega a la casa de Saulo, la primera palabra que le dirige es hermano. Qué interesante. Esto es maravilloso. Le llama hermano. Fíjense cómo Ananías lo había descrito previamente, ¿no? Como un perseguidor, como una persona asesina, etcétera, pero ahora le llama hermano. Ananías llama hermano a Saulo. Y esto muestra de parte, número 3, de parte de Ananías,
una actitud fraterna, una actitud fraterna, un sentido de cuerpo, un sentido de familia. Tú eres mi hermano, tú has conocido al Señor, eres un cristiano, eres un hijo de Dios, tú eres mi hermano. Y lo trata de una manera familiar, lo acoge como parte del cuerpo de Cristo. Y esta es una cualidad, una característica que nosotros también somos llamados a desarrollar, un sentido de cuerpo, un sentido fraterno, fraternal, de que somos la familia de Dios, de que somos hermanos en Cristo. Sí, o sea, fundamental, ¿no? Fundamental. O sea, la Biblia dice que somos miembros los unos de los otros y no necesitamos. La Biblia nos describe a nosotros, la iglesia, como el cuerpo de Cristo, como la familia de Dios. Y esta es una actitud que Ananías evidencia de una manera tan natural que sorprende, siendo los antecedentes que Ananías había tenido previamente de Saulo, y sin embargo ahora le llama hermano. Actitudes fraternas. Así que hasta ahí déjeme resumir. Era piadoso, un hombre de buen testimonio, con una actitud fraterna, con una actitud fraterna. Ahora, cuando Pablo había tenido este encuentro con el Señor, por alguna circunstancia, esto había producido en él una ceguera física, visual. Había perdido la vista. Y cuando llega Ananías y le llama hermano, le dice, recibe la vista. Interesante, ¿no? Bien. Ananías atiende la necesidad inmediata de Pablo y le dice, recibe la vista. En ese mismo instante, dice Pablo, alcé los ojos y lo miré. Lo miré. Digamos que había una necesidad inmediata de Pablo. No podía ver. Y esto muestra otra cualidad importante, y es que este hombre tuvo una carga por la necesidad inmediata de su hermano y pidió que reciba la vista. Es decir, hubo una identificación con la necesidad de su hermano y trató de suplirla orando por él para que reciba la vista y la recibió. Un milagro divino. Esto es algo realmente también maravilloso, ¿no? Que nosotros los hijos de Dios nos identificamos con los dolores de nuestros hermanos, con aquellas cosas que pasan con ellos. Fíjense que hay un testimonio allá en Mateo, dice la Escritura que cuando el Señor llama a los creyentes, a la gente, cabritos y ovejas, dice la Escritura que le dice siervos fieles a un grupo, porque cuando tuve hambre me diste de beber, cuando tuve sed me diste de comer, cuando estuve desnudo me vestiste. Y ellos le preguntan, ¿cuándo pues hicimos esto? ¿No? ¿Cuándo pues te hicimos esto? Le dicen, ¿no? Y el Señor contesta, cuando tú le hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y cuando está hablando de mis pequeñitos, está hablando no de la creación en general, sino de los creyentes en particular. O sea, la atención que nosotros le damos a nuestros hermanos, el cuidado, prodigándoles amor, compasión, atendiéndolos, es una muestra, ¿no?, de amor. Y lo hacemos por amor, no por recompensa, ¿no?, sino por amor. Porque inclusive estas personas que el Señor le dijo esto, fíjense que dijeron, ¿cuándo te lo hicimos? Como que ellos no llevaban un récord, ¿no? Una nota de lo que habían hecho, sino que lo habían hecho simplemente. Y no tomaban nota de ellos porque era algo natural en ellos, porque son hijos de Dios, que son nacidos de nuevo, son ovejas, ¿no? Entonces, esa actitud de suplir, de ayudar, de contribuir con lo pequeño que pudiera ser, pero nos identificamos uno con, había una identificación para con los demás, una carga natural por los demás. Por eso es que todo cristiano tiene una carga social. Todo cristiano, verdadero hijo de Dios, tiene una carga, no es socialista, los cristianos no son socialistas, pero los cristianos tienen carga social, o sea, se interesan por los otros, quieren ayudar, a contribuir para bendecir al prójimo, o sea, eso es natural en nosotros. Nosotros por naturaleza amamos,
amamos, porque hemos nacido de nuevo, amamos al prójimo, amamos a los hermanos y queremos contribuir y tener cuidado de ellos. O sea, eso es natural en nosotros. Amén. Dice, sigue diciendo el versículo, el capítulo dice, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas de su boca y oigas palabras de su boca. Ananías tenía un mensaje divino. Ananías tenía un mensaje divino. Quería compartir ese mensaje. Y yo creo, estoy convencido que nosotros los creyentes tenemos un mensaje. Pastor, ¿qué tengo que predicar? El amor de Dios, la gracia de Dios, a Cristo. Somos testigos de lo que Cristo ha hecho por la humanidad, por el ser humano, dando su vida por los pecadores, o sea, por nosotros. Entonces, tenemos un mensaje divino. O sea, nosotros no podemos callar. Hemos sido enviados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados a compartir del amor de Dios, a transmitir los mensajes del Señor, a hablar las promesas de Dios. Entonces, eso es natural en nosotros, porque a eso hemos sido llamados. Entonces, un mensaje divino. Hay un mensaje divino en nosotros, ¿no? De manera natural. Tenemos la mente de Cristo, pues. Tenemos la mente de Cristo, ¿no? Podemos y debemos transmitir el mensaje del cielo. Dice en el versículo 15, porque testigo suyo serás a todos los hombres que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate. ¿Qué palabra tan reconfortante? Levántate y sé bautizado. Levántate, aleluya. ¿No? Un mensaje de ánimo, de aliento, ¿no? Me hace recordar al pastor Esteban que su palabra de despedida cada vez que él tiene que retornar a los Estados Unidos es ¡ánimo! Siempre nos dice ¡ánimo! ¿No? O sea, adelante, sigan, avancen, ¿no? Ya regreso, ¿no? Una palabra de aliento, de ánimo, una palabra de edificación. Nosotros estamos para edificar, para construir, para levantar, para animar, ¿no? El Hijo de Dios tiene eso, tiene una palabra, a pesar de que podamos estar teniendo momentos difíciles, pasando momentos de tribulación, pero nuestras palabras, las palabras que salen de nuestra boca siempre son palabras de aliento, de ánimo, ¿no? Animándonos unos a otros, edificándonos unos a otros. Una palabra de aliento. Gloria a Dios. A pesar de que en el momento en que Ananías visita a Saulo, todavía los creyentes están viviendo bajo una persecución acérrima. Pero ahí está, el ánimo, levántate, levántate. Ese es el mensaje, ¿no? Levántate, porque ha venido tu luz, ¿no? Levántate. Y por último, Ananías le dice, lava tus pecados invocando su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre del Señor, el nombre de Cristo. Y esto a mí me revela que en este hombre había una actitud cristocéntrica, una actitud en la que resalta que Cristo, su nombre, Él es el único mediador, Él es el único salvador, como dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. O sea, el mensaje del reino, el mensaje de Dios, está centrado en la persona de Jesús. Lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces nosotros podemos ver por estas características, y las voy a resumir todas, que realmente nosotros tenemos que colaborar, contribuir y participar en esta obra santificadora que Dios está llevando a cabo en nosotros. Tenemos que mejorar, tenemos que ser diferentes cada día. Y ahí estamos viendo un hombre piadoso, un hombre piadoso. O sea, la piedad, actitud misericordiosa y fervorosa, comprometida con Dios, estaba presente en su vida. Un hombre de buen testimonio, la conducta santa, ejemplar, era fundamental, fondo y forma. Fondo, la actitud, forma, la conducta. Una actitud fraterna, un sentido de cuerpo, un sentido de familia, una carga
por la necesidad inmediata, por las cosas que a nuestros hermanos les aqueja y en la cual podemos contribuir para aliviar un poco el dolor, el sufrimiento, ¿no? Una identificación unos con otros, somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios. También un mensaje divino, tenemos la mente de Cristo, tenemos un mensaje del cielo para transmitir, una palabra de aliento, ver un hombre como una palabra de aliento, de ánimo, animando, edificando, fortaleciendo. Bendito sea Dios, y sobre todo una actitud cristocéntrica. Entonces, en todas estas cualidades podemos ver evidente una obra santificadora en este creyente, en este hermano en Cristo, Ananías, que sirve para animarnos a nosotros a seguir estos ejemplos, a adoptar estas cualidades, estas actitudes, y poder evidenciar a través de nuestra vida que Dios nos ha tocado, que hemos realmente sido tocados por Dios, que Dios nos ha obrado en nosotros. Y aunque tenemos una lucha con la carne y el vaso de barro está presente, sin embargo, podemos sobreponernos a esas tentaciones y debilidades y fragilidades que tenemos y vivir por encima de ellos, a pesar de que en nuestro corazón o nuestra naturaleza o nuestra carne quiera jalarnos a ciertas cosas. Pero ahí estamos batallando, luchando, porque queremos agradar a Dios y queremos servirle a Él, ¿no? Renunciando a aquellas cosas que pues no edifican o no son lo mejor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a poder comprender, entender, asimilar, oh Dios, y mirarnos a nosotros como instrumentos en tus manos y a contribuir y a colaborar, Señor, con la obra que tu Espíritu está llevando a cabo en nosotros, Señor. Perdónanos porque a veces somos muy ligeros, somos frágiles, somos débiles, pero tú nos comprendes, nos sostienes y tú nos fortaleces. Tú te compadeces de nuestras debilidades, Señor. Padre, gracias por amarnos, gracias por fortalecernos y ayúdanos, Señor, en medio de las pruebas y dificultades que estamos atravesando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno.